Epa, ¿entiendes lo que dice aquí? Si es así, felicidades, y si no, quédate un rato más. Kotlin es un lenguaje de programación de tipo estático, que corre sobre la máquina virtual de Java. Además, puede ser compilado en código fuente de JavaScript. Es desarrollado por la empresa JetBrains en sus oficinas en San Petersburgo, y su nombre fue inspirado por una isla que queda cerca de la misma ciudad. La historia de Kotlin. Se inicia como proyecto en el 2010. Es revelado públicamente por la empresa JetBrains en el 2011. El líder de la empresa comenta que no existe en el momento ningún lenguaje de programación que cumpla con las especificaciones que ellos necesitaban, a excepción de Scala, pero que el tiempo de compilación de Scala es muy alto. Por lo tanto, uno de los enfoques o prioridades de Kotlin ha sido el disminuir el tiempo de compilación. En el año 2012 se liberó el código fuente bajo la licencia Apache 2 y el lanzamiento oficial del lenguaje fue en el año 2016. La filosofía de Kotlin es ser un lenguaje de programación orientado a objetos de calidad industrial. Además, cumple con ciertas características de la programación funcional, como vendrían siendo, por ejemplo, las lambda funciones. Además, está diseñado para ser un lenguaje de programación mejor que Java, pero al mismo tiempo brinda la oportunidad de que es interoperable con el código de Java para que las compañías puedan gradualmente migrar de Java a Kotlin. Ahora vamos con la semántica de Kotlin. Como cualquier lenguaje que incorpora el paradigma de programación orientada a objetos, cuenta con clases y métodos. Además, soporta la programación por procedimientos y uso de funciones, y el punto de entrada para el código de Kotlin es una función main que recibe como parámetros un arreglo con todos los argumentos que se le introducen a través de la línea de comando. También cabe destacar la sintaxis de este lenguaje, en el cual primero se pone la palabra clave val o var, dependiendo si la variable puede ser reasignada o no. Luego se introduce el nombre de la variable, luego dos puntos, el tipo de la variable, y luego, de ser el caso, se le asigna un valor. Kotlin incorpora los siguientes tipos básicos. Primero tenemos los números. Siempre y cuando la variable se inicialice de tipo entero, el tipo de la variable vendría siendo int, a no ser que exceda la longitud máxima para un entero, que son 32 bits. También se puede inicializar el tipo de la variable como long explícitamente si se coloca una L mayúscula al lado derecho del valor asignado. Si el entero excede los 32 bits, pasa a ser long. Luego tenemos float y tenemos double. Float es para la precisión simple y double para la precisión doble. Los números tienen los operadores típicos de cualquier lenguaje de programación, que vendrían siendo suma, resta, multiplicación, división y módulo. Ahora tenemos los caracteres. Los caracteres son los caracteres normales de cualquier lenguaje de programación. Tenemos booleanos, que vendrían siendo true y false, y tienen los operadores y lógica, o lógico y la negación. Luego tenemos los arreglos, que vendrían siendo unos arreglos normales que tienen incorporados, ya que vienen de la clase de tipo array, y tienen incorporados los setters y los getters. Luego tenemos los strings, que vendrían siendo unos strings normales de cualquier lenguaje y que tienen el operador suma para concatenar strings. Ahora pasamos a hablar del control de flujo en Kotlin. Primero tenemos el if, el cual sigue una estructura normal de cualquier lenguaje de programación. Tienes el bloque if y el bloque else a tu disposición. Luego tenemos el when, que vendría siendo algo parecido o básicamente igual a un switch case de lenguajes parecidos a C. En esto podemos asignar, primero tenemos la variable que queremos verificar. Luego tenemos a la izquierda los posibles valores, y luego tenemos un else, que vendría siendo si ninguno de los valores anteriores se cumple. Estos valores de la izquierda no necesariamente tienen que ser valores fijos, sino pueden ser rangos de valores o pueden ser resultados de evaluar expresiones. Para seguir hablando del control de flujo en Kotlin tenemos el for. En este caso, para este lenguaje de programación, el for cumple el funcionamiento del for o el for each, que a veces se consigue en otros lenguajes. En este caso tenemos un ejemplo de algo que vendría siendo similar a un for each, para el cual tenemos for de un elemento en un arreglo de elementos, haz X cosa. Pero al mismo tiempo tenemos el comportamiento normal de un for, con el cual podemos definir una variable de tipo entero que se encuentra definida dentro de un rango e itere esa cantidad de veces como elementos tenga ese rango, o de tener una variable que va decreciendo y vendría siendo la variable de iteración. Luego tenemos el while, que vendría siendo definido o estaría definido como un while normal en cualquier otro lenguaje. Al mismo tiempo tenemos el while simple y tenemos el do while. Para finalizar con el control de flujo de Kotlin tenemos las excepciones. Acá tenemos el bloque try, el catch y el finally. En el try se coloca el código al cual se quiere
ejecutar y ver si es disparada alguna excepción. De dispararse alguna excepción es manejada por el bloque catch, y luego por último tenemos el bloque finally, con el cual el código que se encuentra hecho dentro de ese bloque se ejecuta, no importa si se encontró o no se encontró una excepción. Al mismo tiempo podemos disparar nosotros una excepción con la palabra clave que se ve abajo a la izquierda, throw. Cabe destacar que el bloque try retorna una expresión, por lo cual a una variable puede ser asignado el resultado de dicho try. Mi nombre es Jesús y voy a continuar proclamando la palabra de Kotlin. Quedándome donde se quedó mi compañero Ian, voy a hablar del manejo de secciones. Antes que nada mencionar que bueno, una sección viene siendo aquellos errores que te arroja tu programa o el lenguaje por, digamos, errores que tienes dentro de él, pues, y tú decides si manipularlas o no. El problema es que si no la manipulas, tu programa simplemente se va a detener y listo, ¿ok? Existen dos tipos de secciones, que son excepciones revisadas y secciones no revisadas, ¿ok? Las revisadas se revisan en tiempo de compilación, el propio lenguaje las revisa y tienen que ser capturadas todas sin excepciones, ¿ok? Un ejemplo de esto pueden ser, bueno, las excepciones de lectura y escritura sobre algún archivo. El archivo tiene que existir, por lo tanto te exige que las revises, ¿ok? Y las secciones no revisadas, o justamente pueden llamar marcadas, no marcadas o verificadas, vienen siendo aquellas que no se verifican porque no hay forma, ¿ok? Es muy difícil ya que depende mucho de tu código. Es decir, si tú como programador, que no eres tan bueno, creas una función que divida dos números, tienes que verificar que el número de denominador sea distinto de cero, ¿ok? De lo contrario, esto te va a arrojar un exception arithmetic expression, ¿ok? Y bueno, el programador es libre de decidir si la captura o no. Ahora, Kotlin, ¿con qué se quedó? Bueno, Kotlin simplemente dijo, bueno, entre esta y esta voy a quedarme con las no verificadas. Es decir, todas las excepciones van a ser no verificadas. El programador es libre de decidir si las usa o no. Y también tenemos algo muy chévere, que Kotlin es interoperable al 100% con Java. Es decir, puede utilizar funciones de Java en Kotlin y Kotlin en Java. Y supongamos que tenemos una función en Java que llama una de Kotlin, y la de Kotlin no te arroja excepciones, todo, sí, todo bien, te compila sin problema. Pero resulta que el programador de Kotlin decide arrojar algunas excepciones. Y bueno, él simplemente, para llamarlas y enviárselas a Java, que es el llamador, él utiliza el arroba throws, que se coloca en la firma, recibe como argumentos las clases de las excepciones separadas por comas, y ya cuando tenemos esto, simplemente esas excepciones se van a redirigir también al llamador, que viene siendo Java, y de esa manera Java puede también arrojar esas mismas excepciones que le está dando la función de Kotlin, ¿okay? Hablemos un poquito de los saltos estructurales, pero antes de eso vamos a hablar de los labels, las etiquetas. Y bueno, en Kotlin simplemente las etiquetas se interpretan con un arroba y nos viene a permitir, o sea, vienen siendo unas etiquetas que se colocan en un segmento del código, que luego podremos acceder a él estando en algún loop o en una función anidada. Es decir, si yo en vez de continuar a la siguiente línea quiero saltar una línea a 20 líneas más atrás porque era una función importante, bueno, puedo entrar a ella con una etiqueta. Y por eso son cool, ¿ok? Estas se pueden utilizar en los return, continue, breaks, y vamos a ver ejemplo de eso. Bueno, con los saltos estructurales tenemos los tres típicos: continue, break y return, ¿okay? El break termina el ciclo más cercano de la iteración. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos dos iteraciones, súper chévere. Las dos hacen exactamente lo mismo, solo que una maneja una etiqueta y otra no. Bueno, en este caso, fíjense que él va a hacer dos iteraciones: un primero nivel 1, nivel 2, va a imprimir el valor del nivel 2 y va a verificar si el J del nivel 2 es igual a 1, ¿okay? Si es así, vas a romper este último for y continúas con la siguiente iteración. Entonces, en este caso, evidentemente, ya todos tenemos simplemente 1, 1, 1, 1 hasta 100 veces, ¿ok? Porque va a romper siempre en la primera iteración y encuentra el segundo nivel. Mientras que en el otro caso, tenemos un solo 1. ¿Por qué? Porque él hace la misma verificación, va a imprimir el 1 del segundo nivel y cuando verifica si ese elemento del segundo nivel es igual a 1, vas a romper. ¿Pero qué vas a romper? No vas a romper este, vas a romper el anterior. Y simplemente se queda ahí la iteración, imprime un solo 1. ¿Ok? El continuo es exactamente lo mismo. No hace falta un ejemplo para esto, y continúa con el siguiente ciclo de iteración, ¿okay? Hablemos de los return. El return, bueno, retorna desde una función más cercana o una función anónima, un valor, lo que queramos retornar. En este caso tenemos dos funciones, una que es Ian y una que es Monasky. Tenemos una lista de 5 elementos y vamos a hacer una iteración por cada elemento de ellas. Verificamos si el elemento en cada una de ellas es igual a 3 y vamos a retornar nada, ¿ok? Desde esa función. En este caso retornamos, eso es normal, y en este caso retornamos con etiqueta. E imprimimos el valor. Entonces en este caso hacemos la verificación, tenemos 1, va a pasarlo, no pasa esto, imprime 1, imprime 2. En el 3 simplemente retorna
es decir, sale ya este for each, no retorna nada y vamos a imprimir esto último. Entonces en este caso tendríamos el 1, el 2, porque no lo estoy imprimiendo con salto de línea, ¿ok? Y tenemos este output final que sería 12 puntos de mi corazón, tiene IEM, ¿ok? Mientras que en la otra función tenemos simplemente 1245 puntos de mi corazón, tiene Monasky, Monascal. ¿Por qué? Porque bueno, cuando estamos haciendo ese return, ¿ok? En la iteración número 3, él simplemente vamos a retornar nada, pero vamos a continuar con la misma iteración del for each, donde se quedó. Entonces continúa con el 4, con el 5, va a imprimirlos y va a imprimir el último print de la función Monasky, ¿ok? Así funcionan los saltos estructurales. Hablemos un poquito del tipo llamada. Y bueno, Kotlin respeta mucho a su padre, como todos los hijos, y decidió utilizar las llamadas por valor y obviar las llamadas por referencia. Para el que no sepa, Java también, saliendo del dependismo, Java maneja también llamadas por valor. Bueno, prácticamente tenemos, el que no sepa, una llamada por valor, tenemos una función llamada sion o una función main. La función sion recibe un argumento que viene siendo un a de tipo entero y decide cambiarlo dentro de la función. Y en main le estamos llamando la función sion con un 420, pero cuando corremos esto, intentamos cambiarle la función a 420, simplemente Kotlin me va a arrojar un error de que ese valor no puede ser reasignado, precisamente porque estamos trabajando con llamadas de valor. ¿Ok? Eso lo vimos en clase. Hablemos un poquito de los checks y casteos. Y bueno, esto es un poquito más complicado, simplemente trataré de hacerlo corto, ¿ok? Tenemos dos funciones, ¿ok? Tenemos un is, que simplemente va a decir si esto es esto, ¿ok? Es como una especie de equivalencia, pero no lo es. Entonces tenemos una función dador que él simplemente verifica si no es un entero, haces esto, y de lo contrario, o sea, si es un entero, haces esto. Y tenemos una función main que va a llamar a esa función dos veces, una con un entero y una con un string. Entonces, al comienzo esta función recibe un tipo lo que sea, ¿ok? Este tipo lo que sea le permite a él recibir cualquier cosa, un número, un entero, una lista, un arreglo, cualquier cosa, ¿ok? Él hace la verificación. Cuando yo hago dador 1, él dice, mira, 1 no es un entero, exactamente, no es un entero. Entonces entra aquí, vamos a imprimir, no soy un string, finísimo. Pero el X sigue siendo de tipo lo que sea. Él no sabe todavía que es el X, ¿ok? Por otro lado, si hacemos pizza, ¿ok? Dador, y llamamos argumento pizza, él va a verificar, mira, si pizza no es un entero, ¿ok? No, pizza sí es un entero, entonces no va a entrar aquí, sino que va a entrar en este else. Y ahora podemos aplicarle el x.len. Pero ¿por qué? Si el x no era de tipo any, exactamente, que es cuando entra el smart cast de Kotlin, ¿ok? Cuando él hace esta verificación, él verifica si se cumple esta condición, ¿ok? Es decir, por dentro él dice, x es entero, sí, pero como está pidiendo el no, bueno, no vas a entrar en esta guardia, ¿ok? Cuando él hace esta verificación y se da cuenta que es un entero, un string, disculpen, él simplemente va a castear el tipo de x y en vez de ser any, ahora va a ser un tipo string. Por eso es que ahora podemos utilizar x.len, ¿ok? Porque si esto fuera el tipo any todavía, no pudiéramos utilizar el x.len. O si fuera otro tipo, tampoco pudiéramos utilizar el x.len. Ojo, un tipo que sea permitido por el len. Y esto es lo que se llama el casteo inteligente de Kotlin, ¿ok? Él cuando lo verifica automáticamente lo cambia si se cumple esa verificación del is. También tenemos otro que es el as, ¿ok? En este caso tenemos uno seguro, uno inseguro y uno seguro, ¿okay? De los nulls. Ya sabemos que los nulls son peligrosos para la industria completa de programación. Tenemos una función que en estas dos funciones tenemos var y able y tenemos var y yaje, ¿okay? En variable en ambas tenemos que es el tipo lo que sea con un signo de exclamación de interrogación que simplemente le dice mira, sé lo que sea o no, y este no simplemente te permite a ti ser un nulo si lo deseas, ¿ok? En este caso lo estoy pasando un string, ¿ok? Y ahora le estoy diciendo a IAGE que va a ser un tipo string y va a ser igual a lo que tenga iable, pero como iable es tipo any, yo no puedo simplemente declarar esto sin el as string, ¿ok? Entonces ya yo sé que iable es de tipo lo que sea, pero vamos a castearlo tipo string. En este caso lo va a hacer correctamente porque esto es un string y lo va a permitir, y ahora IAGE va a valer soy Ian, y al final vamos a imprimir en soy Ian y soy un cono, perfecto. Pero ¿qué pasaría si esto fuera un nulo? ¿Okay? Si esto fuera un nulo, él simplemente no pudiera castear nulo a string, ¿ok? Porque simplemente daría un error, ¿ok? Para eso utilizamos el save nullable, que ponemos simplemente un signo de interrogación en el string de IAGE, ¿ok? Y uno en el as de iable as string, que estamos diciéndole, mira, IAGE puede ser un string o no, y aparte, iable lo vas a castear a un string o no, es decir, que pudiera ser nulo. Entonces, en este último caso,
lo que va a imprimir va a ser esto es null. Ok, el null lo va a tomar como un string. Y eso es lo interesante que tiene Kotlin con el Smart Cast. Ok, hablemos un poquito de las equivalencias. Kotlin igual te ofrece dos tipos de equivalencias, que son equivalencias estructurales y equivalencias referenciales, nada de otro mundo. Las equivalencias estructurales se utilizan con los operadores igual igual y signo de exclamación igual. Y tenemos un ejemplo en el que Ian igual igual a cono, ¿ok? Kotlin lo traduce como esta expresión que tenemos aquí abajo y prácticamente él dice, mira, si Ian no es null, él hace la comparación con el equals pasado como parámetro any lo que sea o no, ¿ok? Pero en caso de que Ian sea nulo, ¿ok? Él simplemente va a hacer la equivalencia referencial de cono a null y luego de Ian a null, ¿ok? Y de esta manera él verifica si es de un nulo o no. Y las estructurales simplemente comparan la estructura de las variables o objetos que le estás pasando. En cambio, las equivalencias referenciales, ellos van a evaluar, se evalúan con un triple igual o un signo de exclamación igual igual. Y en este ejemplo que tenemos Ian igual 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 a cono, él evalúa true false si y solo si Ian y cono apuntan al mismo objeto. ¿Ok? Cabe destacar para los tipos más básicos como enteros, es lo mismo decir equivalencias referenciales que equivalencias de estructurales. Y bueno, ahora los dejo con mi siguiente compañero para que sigan disfrutando un poco más de Kotlin. Voy a seguir hablando acerca de las clases en Kotlin. Las clases en Kotlin. Vamos a empezar acerca de la declaración de una clase. Existen tres tipos de definición de una clase. Para declarar una clase hay que primero colocar el prefijo class y luego el nombre de la clase, que en este caso vamos a trabajar con Homero Simpson. Hay tres tipos de, como ya mencioné, de hacerlo. Está la primera manera, que nada más va a constar del identificador class y el nombre de la clase. Va a estar la segunda manera, que va a ser el identificador, el nombre de la clase y la palabra constructor con los constructores que ella merite que lo vayamos a implementar. En este caso va a ser cervezas tomadas, va a ser un tipo entero. Notemos que se hace de igual manera que en Pascal, dado que el lado izquierdo va a estar definido por el nombre de la variable seguido de dos puntos, y al lado derecho el tipo que va a tomar ese constructor. Sigamos con el tercer tipo, que va a ser sin la palabra constructor. Eh, hay una especialidad cuando el constructor es llamado en el encabezado de la clase, que es lo que estamos definiendo, el encabezado de una clase. Sigamos en el ejemplo. Estamos ejemplificándolo con la cabeza de Homero Simpson. Buenísimo, ¿cierto? Sigamos con el cuerpo de una clase. El cuerpo de una clase, en este caso el cuerpo de Homero Simpson, bata azul con flores rosas, este va a seguir entre llaves después de la encabezado de la clase. En este ejemplo vamos a verlo mejor. Este va a estar el bloque que va a seguir el encabezado, que va a estar entre llaves, que es lo que vamos a implementar nosotros en toda la clase. En este caso, el encabezado, cuando el constructor se encuentra allí colocado, este va a ser un constructor primario. ¿En qué se basa un constructor primario? Un constructor primario es aquel que todos los constructores que en ella se declaren, que si son varios van a estar separados por coma, luego van a ser usados en todo el cuerpo de la clase. Pueden ser utilizados en cualquier método que ahí se implemente, o en otro constructor, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero quedémonos centrados en el ejemplo de Homero. Aquí tenemos la clase Homero, que va a tener una función estás borracho, y va a tomar el constructor cervezas tomadas y va a verificar si es menor que 30. Si es menor que 30, Homero no va a estar borracho, simplemente va a decir que solo se ha tomado X cervezas. Si el caso contrario y si está borracho, eso implica que se ha tomado 30 o más cervezas. Él va a decir esta particularidad: me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y lo que sigue. Cuando llamemos a la manera de instanciar una clase, se hace a través del el main, declarando una variable de nombre Homer en este ejemplo, y vamos a instanciar la clase Homero con el valor de 30, que es lo que le vamos a pasar al constructor. Esto va a representar que se ha tomado 30 cervezas. En este caso,
Homero se ha tomado 30 cervezas y su salida debería ser... Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas, sí. Para el siguiente caso, vamos a ver que en el constructor de la clase se puede poner un valor por defecto. En este caso vamos a poner el valor de 15. Entonces, si como por ejemplo cuando instanciamos la clase no le pasamos ningún constructor, él simplemente va a tomar el valor de 15. En este caso, cuando él tiene como por defecto 15, simplemente Homero no va a estar borracho y va a dar como salida que él no está borracho, que solo se ha tomado 15 cervezas. Sigamos con los miembros de la clase. Los miembros de la clase está conformado en este primer particular el constructor. Entonces, ¿qué es el constructor? El constructor, cuando se pasa en el cuerpo, va a ser un constructor secundario, que como ya mencionamos en el caso anterior, que cuando el constructor se declara en el encabezado de la clase, este va a significar que ese constructor puede ser usado en todo el cuerpo. En este caso, el, el constructor, cuando se implementa en el cuerpo, va a ser un constructor secundario, y el constructor, que en este caso va a ser el nombre, que va a tener por defecto el nombre de Bobby, en honor a Bobby el constructor. Ese constructor nombre solo va a poder ser usado dentro de ese bloque que le pertenece al constructor. Si luego se implementa una función más abajo dentro de la clase, este constructor nombre no va a poder ser usado, como en el caso anterior cuando declarabas el constructor en el encabezado. Pasemos a funciones. Las funciones también son parte del miembro de la clase, pero aquí le vamos a dar la definición formal. En la sintaxis, ella va a estar conformada por la palabra fun y luego el nombre de la función, luego seguido de 2 puntos indicando el tipo de valor que ella va a retornar. Si no se le coloca nada, simplemente se queda por defecto que no va a retornar nada. Siguiendo con los ejemplos, en este caso tenemos la función Ian es bobo, nada alejado a la realidad. Entonces, la función Ian es bobo va a retornar un booleano que se identifica ahí como de tipo bool y va a retornar true, tanto en la vida real como en el programa. Esto es cierto. Luego tenemos otro ejemplo de función que va a ser coronavirus, y en este vamos a hacer un énfasis para ejemplificar mejor la función del coronavirus. Aquí la tenemos. Ella va a constar de 2 argumentos, tanto muertes y infectados, que van a ser de tipo int, donde int tiene un valor por defecto que va a ser 0. Esta función va a retornar un tipo entero. Entonces, dentro de la función se implementó que ella verificara cuando no hay infectados, ella va a retornar el número de muertos que el virus causó. De lo contrario, simplemente va a retornar el número de infectados que hay y te va a dar una recomendación. Entonces, vamos a tener 2 casos para verificar el funcionamiento de esta función. Valga la redundancia, una vez más. Tenemos el primer caso donde le pasamos 2 argumentos, 100 que va a representar las muertes y 700 los infectados. Como los infectados van a ser 700, él no va a entrar en el if, sino que va a ir directo al else y te va a decir: mira, hay 700 infectados, quédate en tu casa, estamos en cuarentena. Eso es totalmente cierto. Vamos a tener el segundo caso donde solo le vamos a pasar un solo valor. Esto se debe a que, como nosotros, y es lo que se recomienda, y de verdad es el uso que se le da a los valores por defecto, estos argumentos siempre deben ir colocados al final de la secuencia de argumentos, porque así se maneja mejor la forma en cuando tú le vayas a pasar un argumento y esto no se lo vayas a colocar. ¿Por qué? Porque si se lo pones al principio, estos argumentos por defecto, o entre el medio, cuando vayas a querer
obviarlos porque ya van a tener un valor por defecto, el compilador te va a dar error porque por la posición él te va a decir, mira, aquí me falta un valor, simplemente no lo, y como le sigue un argumento que a lo mejor sí pueda tener un valor, él va a explotar y va a decirte error, pásame los valores que yo necesito. En cambio, si los pones al final, simplemente él va a decir, ah, mira, esta posición la puedo ignorar, que le sigue a otra posición que puedo ignorar, y así sucesivamente, ignorando todo lo que le falta y así pudiendo hacer un mejor manejo de los argumentos por defecto. Entonces en este caso, como es 1000, él va a arrojar que el número de muertos ha sido de 1000 personas, que ojalá en Venezuela no pase. Siguiendo con los miembros, vamos a tener las propiedades. En este caso las propiedades se van a identificar por var o por val. ¿Cuál es la diferencia entre var y val? La diferencia de var es que luego va a poder ser modificado en un futuro. En este caso vamos a ejemplificar a Freddy Krueger, que va a tener como propiedad el nombre, que va a ser una variable. Ya está el string ahí, se llama Freddy Krueger. Está la variable calle, que va a ser en este caso el nameString, pudiendo cambiarlo en un futuro a la calle 13, por ejemplo. Luego está la variable ciudad, que va a ser tus pesadillas. Luego está la variable edad, que como si pueden fijarse en el tipo, es un entero pero tiene un signo de interrogación. Esto significa que esta variable puede llegar a ser null, como en este caso. Luego está val, que va a ser en este caso DNI. Val simplemente hace que la variable funcione en modo de lectura, pudiendo solo leer esta variable. No se puede modificar. Si la intentas modificar va a dar error. En este caso va a ser un string 13, 13, 13, 13, me crece. Ahora seguimos con los miembros de la clase. Vamos a tener dos clases que van a ser la nested class y la inner class. Vamos a explicar primero la nested class. En este caso la vamos a representar con la clase ciudad, que va a ejemplificar toda una ciudad. Va a haber una variable que va a ser el arma. En este caso va a ser true, ya dado que Kirby tiene un arma. Y va a ser la clase banco, que va a ser una clase que está anidada dentro de otra clase, que en este caso va a ser ciudad. Entonces la clase banco tiene un método que va a ser entrar al banco. Simplemente esta función va a imprimir que no se puede entrar con armas Kirby, dado a que tiene un arma en la mano, y es notable que no va a poder entrar a un banco. En este caso el banco, digamos que no tiene un sistema implementado como rayos X para detectar si una persona entra con armas o no. Entonces la inner class va a hacer lo mismo que la anterior, solo que dentro de la función entrar, imaginémonos que el banco implementó un sistema de rayos X que sí se puede. Entonces el sistema de rayos X va a agarrar la variable arma y la va a poder utilizar dentro del banco, dentro de la función entrar. Si pueden ver, ahí se hace la comparación de que si arma es false, que si de ser así, Kirby puede entrar al banco, y en caso contrario no pudiera entrar al banco. Devolviéndonos para atrás y viendo bien las diferencias, se nota que dentro de la nested class no se puede usar la variable arma, y la nested class simplemente se llama dentro de una clase a class. En cambio la inner class, si puedes usar la variable que está en un nivel más arriba que tú, si eres una inner class, y la puedes usar dentro de tus métodos y todo lo que tengas que implementar dentro de tu clase banco. Y sintácticamente, bueno, se coloca inner seguido de class y el banco. Ahora pasamos a hablar de herencia. En este caso, todas las clases, como ya vimos anteriormente, las clases normales, las clases comunes, que se definen poniendo class y el nombre de la clase, o de alguno de los tipos que ya vimos, van a tener una superclase implícita que va a ser any, que va a ser los papás en este caso de la clase común, que la estamos representando con Harry Potter, ya que van a estar pero no la podemos ver.
De hecho, la clase común hereda de any, todas las clases comunes por defecto. Y tenemos aquí la cuestión de que una clase común no puede tener hijos. Ya pueden ver la cara de triste de Harry. Malísimo. Entonces, como no puede tener hijos, hay una manera especial para poder tener hijos, siendo una open class, o en este caso siendo Ron Weasley, que va a poder heredar y va a poder tener hijos a Chill Class. Entonces, para ejemplificarlo mejor, tenemos la open class Ron Weasley, que va a ser la clase que va a poder heredar. Recuérdense que si en una clase solo dice class como la de abajo, va a simplemente poder ser el hijo de alguien, pero no va a poder ser el padre de alguien. Entonces la open class, que es Ron Weasley, va a tener dos métodos implementados dentro, que van a ser Soy un Weasley y Tirar Hermione. Soy un Weasley va a ser una clase open, que siguiendo los mismos principios que el open de class. Para el open de fun, lo que va a significar es que los hijos de Ron van a poder usar esa función y lo van a poder implementar a su manera. En cambio, Tirar Hermione, que tanto sería ilegal como pasarlo en el lenguaje como en la vida real, que lo hiciera el hijo, eso es totalmente fuera de la realidad, fuera de lo normal. Entonces, Tirar Hermione solo va a ser una una función local de Ron Weasley, como debe de ser. Y tenemos la clase Brian Weasley, que va a ser el hijo. Va a ser el hijo de la clase Ron Weasley. Y va a poder modificar la función que se encuentra en la superclase de Ron. Entonces, por poner un ejemplo, si te di soy un Weasley, para Ron puede imprimir una línea que diga hola soy Ron. Y para Brian Weasley se puede implementar esta función para que imprima hola soy Brian. Y esas simplemente son las diferencias entre la Open Font y la Override Font. El recolector de basura va a ser el mismo que se utiliza en Java. Este recolector de basura simplemente es un liberador de memoria que destruye los objetos inalcanzables. Es decir, que no haya ninguna referencia a él. Para el beneficio del programador, no necesita cuidar todos los objetos que ya no están en uso. El mejor ejemplo para representar un colector de basura es un subproceso de un demonio, ya que siempre se ejecuta en segundo plano. El programador no necesita marcar específicamente los objetos que se eliminarán, como en otros lenguajes, que en este caso podemos hablar de C y C++. La manera en la que Java y Kotlin verifican si qué objetos o qué referencias se pueden destruir son generacional. Entonces, por lo tanto, los objetos o referencias creados recientemente y que son las que son más propensas a ser eliminadas, dado a que a lo mejor se creó en una función local y es más probable que no se utilice más en comparación con aquellas que son creadas luego, ya que es más probable que sean reutilizadas. Hablemos ahora de los apuntadores. Todo lo que se ha dicho en la entrada de Java se aplica igualmente a Kotlin. Sin embargo, también necesita interoperar con los lenguajes nativos C y a su debido tiempo con Objective-C, y por lo tanto debe ser capaz de lidiar con los punteros. En general, la gestión de memoria de Kotlin se mantienen separados, tanto la automática como la manual, y la comunicación se lleva a cabo a través de clases especiales de Kotlin que envuelven punteros nativos o permiten que la referencia a objetos o funciones de Kotlin pasen indirectamente a código nativo. Kotlin no admite aritmética de punteros, por lo tanto no se puede
incrementar ni aumentar una referencia, es un número. Por lo tanto, se puede emular los punteros en la programación de alto nivel, ya sea con clases. Gracias por su atención. Ningún Ian fue lastimado psicológico o sentimentalmente en este video. Muchas gracias. Agachate y conocelo. Agachate por my pillow. Agachate por my pillow. Agachate por my pillow. Agachate por my pillow. Marcelo, agachate y conocelo.